Los tiempos cambian y nos transforman. Nos hacen más sabios, nos enseñan, nos educan, nos hacen expertos. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores venezolanos, campeones, innovadores creativos, formados con valores y conocimientos. Funcionarios, bibliotecarios y dispuestos a servicio de 15 años y 63 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia de la matriz, las salas, extensiones y centros de apoyo innovador. Los estudiantes están particularmente extraordinarios, tanto con instalaciones de teléfono, matriz cuenta, casa administrativa, centro de unidades académicas, donde estudios, posgrados, hablar, con sus laboratorios de práctica nacional, capacitaciones, la información y comunicación, la investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades de la Universidad Católica de Malta, que cuenta con mayores centros de investigación y profesionales altamente capacitados por pioneros de programa abiertos en favor de la conectividad, sus prácticas probables y los estudiantes. Para aprovechar la estudiante, la universidad cuenta con las áreas de becas y apoyo económico. Área de crítica y náutica, área de profesionales y de conservar nuestra cuenta. Área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte. Área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para enfrentar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite enfrentar la educación en línea y el sistema laboral. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que las zonas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso de los estudiantes y docentes. A través de nuestras diferentes plataformas. Muy buenas tardes con todos. El Centro de Educación Continua, en coordinación
con la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida al webinario Neurociencias y Educación. Saludamos a la licenciada Ana Luisa Guijarro, vicerrectora académica, doctora María Eulalia Ramírez, directora de la carrera de Psicología Clínica, abogado Stalin Bernal Tapia, jefe del Centro de Educación Continua, máster Joana Posto y magíster Jenima Hernández. Damos paso a la doctora María Eulalia Ramírez, directora de la carrera de Psicología Clínica, para sus palabras de bienvenida. Doctora, si nos ayuda con el micrófono, por favor. Sí, perdón. Buenas tardes, estimada licenciada Ana Luisa Guijarro, vicerrectora académica, distinguida conferencista magíster Johanna Pozo, doctora Stanley Bernal, jefe del Centro de Educación Continua, estimados compañeros y estudiantes de nuestra universidad, respetables invitados de otras instituciones que hoy nos acompañan. Me complace dirigirme a este auditorio para presentar uno de los saberes postmodernos que ha marcado el destino de las ciencias de la salud, la educación, la mercadotecnia, los recursos humanos. Las neurociencias ocupan hoy un espacio vital en el desarrollo de nuevos recursos diagnósticos y de tratamiento, la rehabilitación de personas con discapacidad y el mejoramiento de procesos de enseñanza. La neurociencia educativa en particular es una herramienta de avanzada tecnología al servicio del proceso de la enseñanza, por cuanto se orienta a la comprensión del funcionamiento del cerebro en el aprendizaje y la optimización en su actividad. Adentrarse en estas experiencias hace crecer a nuestra universidad, que se encuentra enfrascada en utilizar los más novedosos avances científicos y tecnológicos a favor de la formación de nuestros estudiantes y alcanzar así la excelencia a nivel regional e internacional. Sirva este encuentro como un peldaño cualitativamente superior en el logro de este propósito. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora María Eulalia Ramírez e invitamos a la licenciada Ana Luisa Guijarro, vicerrectora académica, para el acto inaugural. Un saludo cordial a quienes nos acompañan en esta tarde, de manera especial a nuestro coordinador del Centro de Educación Continua, a la directora de carrera de Psicología, la doctora María Eulalia Ramírez, a los diferentes compañeros que hoy se han dado cita en este espacio, y de una manera particular a nuestra invitada de honor, Joana Pozo, quien vendrá a compartir con nosotros sus conocimientos. Siempre decimos que en la educación se combinan juventud, experiencia y conocimiento. Pues bien, a su corta edad ya tiene un recorrido. Lo hemos podido ver a través de redes sociales, de medios de comunicación, cuál ha sido su desempeño en su lugar en Londres, donde ella cursa sus estudios. Nos sentimos honrados, Joana, de que estés hoy con nosotros y que compartas, porque este es un tema apasionante. Ya lo ha descrito con toda propiedad la doctora María Eulalia Ramírez, quien es una profesional de la psicología. Sin embargo, yo quiero destacar el hecho de que todos aquellos que estamos inmersos en el mundo de la educación debemos tener un particular interés y conocimiento sobre esta temática. Qué interesante sería que todo aquello que se puede descubrir en cuanto al funcionamiento del cerebro terminara no solamente plasmado en nuevas metodologías, formas de facilitar enseñanza, aprendizaje para diferentes estamentos, para diferentes personas, sino que todos esos estudios, esas investigaciones calaran profundo en la generación de política educativa. Todavía nos falta camino por recorrer, pero nuestra universidad, en el marco de sus 50 años de fundación, ha querido destacar este importante tema. Es así que, gracias al apoyo de Educación Continua,
hemos organizado este webinar en el que vemos una nutrida participación de diferentes personas que nos acompañan gracias a la tecnología a través de una sala de videoconferencias desde diferentes espacios. Esperamos que todos los conocimientos, que todas las reflexiones, que todo aquello que hoy en esta tarde se pueda exponer en este webinario sea utilizado en bien de la comunidad educativa, porque ese es nuestro deber, tratar de mejorar esos procesos. Sin duda alguna, Joana, tendrás una audiencia expectante por conocer qué nuevas tendencias, qué nuevas investigaciones se están dando en este interesante campo, la neurociencia enfocada hacia la educación, hacia ese servicio que nosotros ofrecemos y que consideramos que es un derecho de todos los seres humanos. Me place declarar inaugurado este webinario y anticipar el éxito a nuestra distinguida conferencista y a todos ustedes que nos están acompañando. Gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Anolisa Guijarro y presentamos a la magíster Jenima Hernández, sexóloga clínica y magíster en salud mental. Igualmente ratificamos la cordial bienvenida a la máster en ciencias Joana Pozo, de quien procedemos a reseñar muy brevemente su trayectoria académica, que como bien señalaba nuestra vicerrectora académica, en su corto haber profesional acumula méritos importantes. Haremos unas reseñas de los más importantes. Joana Pozo desempeña sus actividades académicas en el Instituto de Neurociencia Cognitiva del Colegio Universitario de Londres, donde se coordinan investigaciones líderes a nivel mundial sobre la mente y el cerebro humano en ámbitos tan importantes como la salud y la enfermedad, la educación, entre otros. Se encuentra reconocido especialmente esta institución entre las 5 mejores instituciones de su tipo a nivel europeo. Esta prestigiosa institución reúne por demás equipos de investigadores multidisciplinarios provenientes de diferentes ámbitos del saber que le otorgan la integralidad a los productos de investigación que de ellos se derivan. La expositora en particular ha participado como conferencista en febrero del año 2020 en el Día de la Ciencia para la Familia con el tema Las matemáticas y el cerebro, organizado por el Instituto de Neurociencias Cognitivas de Londres. En diciembre del 2018 participó igualmente como conferencista y tallerista en el primer Congreso Internacional sobre el rol del docente frente a los nuevos retos educativos. En abril del 2016, pues funciona como directora del taller para prevención del consumo y abuso de sustancias dirigido a adolescentes. Igualmente en este año como conferencista de la charla Percepciones del Universo en el Club de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Cuenca. En el año 2013 como conferencista en talleres de prevención y concientización sobre el bullying y el acoso escolar. Como resumen de toda esta brillante trayectoria, se han concretado premios que le distinguen, entre ellos el primer premio a nivel mundial que otorga la Sociedad para la Neurociencia en el concurso de videos de la Semana de Concientización sobre el Cerebro 2020. El premio Honorato Vázquez al mérito académico por la Universidad de la SUAY, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y obtuvo igualmente una beca completa por el mérito académico en la Universidad de la SUAY, en la propia facultad, otorgada en enero del 2017 por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID. Felicitando, por tanto, a la máster Joana por su meritorio recorrido y agradecemos, inicia en este momento su intervención pidiendo y recordando al auditorio que ya tiene toda una cultura de participar en estos webinars, que una vez que se concluya la intervención de la magíster, abriremos una ronda de preguntas a la oradora utilizando para ello el chat y los canales habilitados. Muchísimas gracias a todos. Joana, le escuchamos con toda atención. Bueno, buenas tardes con todos. Primero,
Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por su asistencia, por estar interesados en un tema que yo creo que nos ocupa a todos, que es no solo las neurociencias, sino las neurociencias y educación, que tal vez es un tema mucho más palpable y con el que estamos más familiarizados. Entonces, voy a compartirles ahora mi pantalla. Me avisan si es que le pueden ver para comenzar la presentación. Quiero contarles que tenía organizada una actividad, pero creo que somos muchos y que no vamos a poder, no creo que vamos a poder realizar la actividad completa, pero veamos si es que, ¿cómo nos va? Bueno, oficialmente bienvenidos a mi charla, a mi conferencia sobre neurociencias cognitivas y educación, y vamos a tratar aquí de ver la aplicación de las neurociencias cognitivas en el ámbito educativo. Entonces, vamos a intentar durante esta conferencia de unir estos dos campos. Les invito a que para poder escuchar esta conferencia tengan muchas ideas abiertas, no tengan miedo de hacer preguntas. Si es que se les viene algo que quisieran preguntar, es bienvenido y estamos aquí para aprender todos juntos. La actividad que les tenía planificada era justamente esta. Este es una imagen creada por la artista Laura Bundesen. Ella es americana y se dedica no solamente a estudiar neurociencias, sino a hacer arte de las neurociencias. Es un mandala de cerebro, es un corte horizontal y les traía esto para que podamos ver que las neurociencias a veces nos suenan como un tema lejano, pero que lo podemos volver muy palpable. Y dentro de esa palpabilidad está el tema educativo. ¿De qué vamos a tratar hoy? Vamos a conversar sobre... Uy, se regresó mi diapositiva. Vamos a conversar sobre qué son las neurociencias cognitivas. No sé si es que pueden ver todos. Bueno, vamos a tratar qué son las neurociencias cognitivas. Vamos a hablar de la educación desde las neurociencias para ver cómo se influencia los procesos educativos y las funciones cognitivas y cómo las funciones cognitivas también influyen mucho en cómo formamos nuestro proceso educativo. Y después vamos a conversar desde la ciencia hacia el aula. ¿Cómo volvemos a la ciencia que a veces nos queda muy compleja y se nos queda estancada en libros, en revistas, en artículos? ¿Cómo le volvemos algo al servicio de la comunidad? Yo siempre repito lo siguiente porque creo que es algo que tenemos que entender, que la ciencia tiene que estar al servicio de la comunidad. Entonces, vamos a conversar un poco sobre cómo implementar técnicas neurocognitivas que vamos a ir aprendiendo durante la charla dentro del salón de clase. Y después de eso, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Les presento aquí este maravilloso dibujo del Instituto de Neurociencias Cognitivas de Londres que realizó mi gran amiga Tiffany Nasirian y nos compartió para que podamos conocer un poquito dónde estudio yo, dónde he aprendido todo esto y saber que el Instituto de Neurociencias Cognitivas tiene sus puertas abiertas para todos aquellos que estén interesados en esta ciencia. Y vamos a empezar con esta enorme pregunta de ¿qué son las neurociencias cognitivas? Las neurociencias cognitivas nos dicen muchas cosas, pero generalmente no nos preguntamos de dónde viene este nombre que suena tan difícil y tan complejo, y que cuando uno dice neurociencias cognitivas, parece que está hablando en un idioma muy, muy difícil. En realidad no es tanto. El término neurociencias cognitivas nació en 1970 con el gran psicólogo George Miller. Muchos le conocerán por las teorías de la personalidad de Miller, tiene también muchas pruebas. Y nuestro estimado neurocientífico Michael Gazzaniga. ¿Cómo se les ocurrió esta idea? Y aquí les invito también a que piensen cuando han estado en su casa o han estado haciendo alguna actividad cotidiana y se les ha ocurrido una excelente idea. Porque eso fue exactamente lo que sucedió. George Miller y Michael Gazzaniga se estaban dirigiendo a una cena en un hotel en Nueva York y estaban en la parte de atrás de un taxi.
cuando iban conversando sobre el objetivo de esta reunión, que era precisamente ver cómo se unía la neurociencia médica con la psicología y toda esta ciencia de la mente. Y a esta ciencia había que ponerle un nombre. Y mientras estaban atascados en el tráfico de Nueva York, se les ocurrió que esta neurociencia nueva no podía ser solo neurociencia, sino tenía que ser neurociencia cognitiva. Entonces, unieron estos dos términos desde la cognición como ciencia que estudia los procesos del saber, cómo aprendemos, cómo pensamos, los estados de conciencia, qué pasa cuando estamos durmiendo, qué pasa cuando estamos alertas y cómo percibimos el mundo, con la neurociencia o el estudio del sistema nervioso, su organización y funciones. Esta va a ser una introducción a las neurociencias cognitivas porque tenemos diferentes profesionales, muchos tendrán mucha experiencia en esto, para algunos tal vez sea un tema nuevo. Entonces, esta introducción espero que les ayude a juntar estos dos temas, la neurociencia y la cognición. Entonces, la definición total de esto es la ciencia que estudia cómo las funciones del cerebro físico se relacionan con los pensamientos, ideas y creencias de una mente que es aparentemente intangible, una mente que no le vemos. Entonces, ¿cómo mi cuerpo físico se relaciona con esta idea casi mística que existe ya en esa época de la psicología y qué estaba pasando? Si bien la psicología ya era una ciencia para aquel entonces, también existían muchas corrientes que le tenían unida muy a la filosofía de raíz. Entonces, es crucial lo que ellos hicieron al unir estos dos temas. Es decir, bueno, cómo se influyen mutuamente estos dos aspectos del ser. ¿Y qué implican las neurociencias cognitivas? Las neurociencias cognitivas son una rama. No sé si me están escuchando porque siento que alguien... Sí, bueno. Se escucha, Joana, se escucha. Perfecto, continuemos. Entonces, ¿qué implican las neurociencias cognitivas? Conversábamos de esto. Las neurociencias cognitivas van a tener muchos temas que tratar y van a unir muchas áreas diferentes. Va a unirse, obviamente, la psicología, y no solamente la psicología clínica, sino también la psicología educativa, la psicología laboral, la psicología social. Va a unirse la psiquiatría, va a unirse la neuropsicología, que es una rama de las neurociencias cognitivas, va a unirse la parte médica, y también se va a unir la estadística, que es una ciencia que muchos le tenemos un poco de recelo porque pensamos que es muy confusa, pero en realidad es muy bonita. La sociología, la educación, que es el tema que nos ocupa hoy, biología, filosofía y muchas otras áreas que a la final van a formar parte de nuestro día a día. Y una de las áreas que más nos llama la atención dentro de las neurociencias cognitivas es la neuroimagen. Y es esta unión precisamente de la tecnología y la ciencia. Y cómo va poniéndose la tecnología al servicio de la ciencia para que podamos entendernos mejor. Dentro de esta tenemos muchas que les voy a contar. La electroencefalografía es de las más conocidas, la tomografía axial computarizada, la tomografía por emisión de positrones, resonancias magnéticas y resonancia magnética funcional, la estimulación magnética transcraneal, que esa nunca he visto en el Ecuador, no sé si es que exista la aplicación de este tipo de neuroimagen, y esta última que es nuevita, muy reciente de estos últimos años, que es la espectroscopía de infrarrojo cercano funcional, que suena un nombre casi que en griego, pero básicamente lo que hace es unir el sistema de la electroencefalografía con la resonancia magnética funcional. Entonces es muy nueva todavía y tenemos pocos estudios con ella, pero ¿cómo sabemos cuál es la mejor, cuál es la necesaria? En realidad no hay una respuesta porque todo va a depender
de qué es lo que queramos saber, qué es lo que queramos utilizar y obviamente cuál sea el presupuesto que nuestro estudio tiene, ya que la neuroimagen tiende a ser muy costosa. Y aquí les muestro un ejemplo de cómo se ven diferentes tipos de neuroimagen. Aquí vemos una tomografía de positrones, que lo que va a hacer es ver la cantidad de un ingrediente radioactivo en la sangre, generalmente es yodo. Entonces esto se va a reflejar en el cerebro y se les ve así, con estos colores. Esta es una tomografía axial computarizada, que se ve estática. Le vemos que tiene una muy buena resolución espacial, es decir, suele ser muy clara. Entonces, si le pueden ver, aquí están los ventrículos cerebrales. No sé si es que yo señalo, si es que le pueden ver, pero bueno, ahí se ven los ventrículos cerebrales. Y la siguiente que tenemos es la resonancia magnética funcional, que es una de las que más nos interesa, porque lo que buscamos es ver qué zonas del cerebro se encuentran activas o con más flujo sanguíneo, con más oxigenación sanguínea durante cierta actividad. Y es muy común creer que la resonancia magnética funcional es tan sencilla como escanearle al paciente y la máquina nos devuelve todos los resultados. Pero no es así. En realidad, la resonancia magnética funcional es un tipo de neuroimagen que va a incluir un modelo matemático que va a predecir con la información computarizada que tiene las áreas del cerebro que están activas y va a tomar esa información y va a generar estas manchitas que les vemos aquí de color rojo y tomate y amarillo y les va a superponer en la foto que sacó de la tomografía axial computarizada, o sea, de la que le vemos al lado. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque la resonancia magnética funcional no tiene una buena calidad temporal. Es decir, que la respuesta sanguínea siempre va a venir un poco tarde. Entonces, necesitamos siempre estar conscientes de esto para interpretar nuestros resultados y para poder superponerle en la otra imagen y decir, bueno, esta zona es la que está activándose. Y esto se realiza mediante un sistema como de píxeles en el cerebro que se llaman voxels. Entonces, lo que hace la computadora es ver cuántos de estos puntitos, de estos píxeles se activan y les fusiona y genera la imagen. Y eso nos dificulta un poco porque muchas veces las áreas en el cerebro son tan pequeñas que cuando el escáner les fusiona no sabemos exactamente a qué área corresponde. ¿Y por qué les cuento esto? No para que duden de neuroimagen, sino para que en el momento que leamos un estudio sepamos que puede suceder esto también. Puede darse este fenómeno técnico que nos va a dar resultados mixtos o que nos va a hacer muy difícil ver si es que un área es realmente la que está activa o no. Y también depende mucho del tipo de escáner y la calidad del escáner que tengamos y qué tan intensos sean los imanes que tiene este escáner. Por ejemplo, aquí vemos un escáner en la parte superior, es un escáner 3 Tesla, que es un muy buen escáner, es fuerte, y vemos que se ven las estructuras cerebrales, ¿no? Entonces podemos verle ya el cerebelo, podemos verle aquí otra vez, muy pequeñitos los ventrículos, es un corte todavía bastante superior. Vemos aquí un corte vertical, que se ven ahí más claros los ventrículos, pero si nos fijamos en la resonancia que está en la parte de abajo, vamos a ver que es mucho más nítida la imagen. ¿Por qué? Porque este escáner es un escáner 7 Tesla, o sea que tiene unos imanes mucho más fuertes y que nos va a permitir ver con más detalle muchas áreas del cerebro. Entonces vemos que incluso si es que le observan en la tercera imagen de la parte baja, se ven las capas cerebrales, mientras que en la de arriba no. Entonces, importantísimo cuando veamos un estudio, saber qué escáner estamos utilizando, qué programa estamos utilizando para interpretar estos resultados. Y estos detalles les cuento para aquellos que estén interesados en las neurociencias y que les guste mucho este tema de neuroimagen, para que lo tengan muy presente.
Entonces, a todo esto vamos a conocerle un poco al cerebro. Muchos de ustedes ya sabrán cómo funciona, cuáles son sus áreas. Seguramente algunos tienen muchos más conocimientos detallados sobre esto que los que yo les voy a mostrar, pero vamos a conversar del cerebro en forma general. Creo que puedo anotar aquí en mi diapositiva. Creo que sí, muy bien. Para irles viendo. Entonces, la parte parietal del cerebro es justamente esta que está encima de nuestras orejas. Si ustedes se colocan la palma de su mano hacia arriba, se va a llamar lóbulo parietal. Acordémonos que el cerebro es... Ay, soy malísima con esto de los gráficos, así es que creo que mejor no lo voy a hacer porque creo que no está funcionando mucho. A ver, la parte parietal es esta de aquí. ¿Y por qué le vamos a ver primero? Porque en esta parte del lóbulo parietal va a estar el centro motor y el centro de la sensibilidad o de las sensaciones. Y esto es crucial para nuestra evolución. Acordémonos que uno de los signos de la evolución del ser humano es poder cruzar el pulgar a la palma de la mano, poder hacer la prensión de pinza, y todo esto se debe a este desarrollo de estas dos áreas que les vemos aquí, justo donde está la flechita. Esas dos van a ser el centro motor y el centro sensorial. Entonces, estos están juntos por una razón y es esta razón evolutiva. Si nos vamos hacia la parte de atrás del cerebro, vamos a ver este lóbulo, esta gran parte occipital. Si es que nos ponemos la mano en la nuca, ese es nuestro lóbulo occipital. Y nuestro lóbulo occipital está encargado de la visión y de la asociación visual. Y esto es una de las cosas que más llama la atención en neurociencias, porque los ojos están al frente, sin embargo, su información se procesa en el fondo del cerebro. Por eso cuando nos golpeamos la cabeza en la parte de atrás, vemos borroso. Y obviamente es una zona muy sensible, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque las neuronas de la visión son extremadamente especializadas. Son especializadas a tal punto que se van a activar de una forma muy caprichosa. Si es que vemos, por ejemplo, una luz en vertical, son ciertas neuronas. Si vemos una luz en horizontal, son otras neuronas. Si es que lo que estamos viendo, por ejemplo, la pantalla de la computadora, tiene cierto tamaño, son unas neuronas. Si es que es más grande, son otras neuronas. Entonces es un centro muy especializado que tenemos que procurar cuidar de la mejor manera, porque el cerebro humano se va a basar mucho en la visión. Y ya vamos a conversar un poco de cómo nos basamos sensorialmente para aprender y para poder conocer el mundo exterior. Entonces tengamos en cuenta que la visión es un centro extremadamente sensible y especializado. Si nos vamos hacia la parte de nuestra oreja, justamente aquí, está el lóbulo temporal, que es el centro del lenguaje auditivo, la audición, sea o no sea lenguaje. O sea, por ejemplo, si estamos escuchando vocalizaciones no verbales o ruidos o sonidos, también se va a procesar ahí. Y es el centro de la memoria. Y yo que estudio memoria aquí en el Instituto de Neurociencias, cada vez que pienso en lo increíble que es el centro de la memoria, me maravillo cada vez más por el cerebro. Porque es una zona muy específica que va a procesar toda nuestra información némica. Entonces, la información sensorial va a llegar al tallo cerebral, que es justamente este alargadito que le ven ahí en la imagen, y se va a ir directamente al hipocampo, que es esta zona dentro del lóbulo temporal, y desde ahí se va a procesar mi memoria. Y Endel Tulving, uno de los más grandes autores de memoria, nos decía que la memoria es un viaje en el tiempo sin irse a ninguna parte. Y esta frase maravillosa de Endel Tulving nos invita a pensar cómo podemos trasladarnos hacia diferentes momentos, lugares y situaciones gracias a esta estructura que está en el fondo de nuestro lóbulo temporal. Esta pequeña lineecita verde que le ven ahí en la parte de encima del lóbulo temporal se le conoce como la región insular o lóbulo de la ínsula. En realidad está dentro del cerebro, entonces tenemos que separar esos lóbulos para verle.
pero siempre se le grafica porque es el centro que está relacionado con el gusto, el olfato y con la coordinación del sistema inmunológico. Entonces es extremadamente importante. Y le dejamos para el final al más curioso de todos los lóbulos, al más interesante de todos y al más estudiado de todos también, que es el lóbulo frontal. Como su nombre lo dice, se encuentra en la parte frontal del cráneo. Si ponemos la mano en la frente, está ahí nuestro lóbulo frontal. Y es muy interesante el lóbulo frontal porque es el que nos hace humanos. Es el que nos va a permitir el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal también. Nos va a permitir la toma de decisiones y las famosas funciones ejecutivas. Vamos a conversar de las funciones ejecutivas también, pero dentro de estas funciones ejecutivas tenemos la resolución de problemas, la organización, la planificación, la atención, la memoria de trabajo. Entonces, este lóbulo frontal es el que nos va a permitir tener una vida organizada y que nos va a permitir, de hecho, planificar el futuro. ¿Por qué nació el interés en el lóbulo frontal? Porque hubo un caso muy extremo que se llama Phineas Gage, el famoso caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un trabajador, él trabajaba en las construcciones de rieles de tren en Estados Unidos, que por un accidente una vara de metal le atravesó el cerebro, justamente en un corte diagonal del lóbulo frontal, o sea, del un lado hacia el otro. Y todos pensaríamos que Phineas Gage murió con ese accidente, pero no, en realidad no murió. Phineas Gage se recuperó, pero nunca volvió a ser el mismo. Y la gente que lo conocía decía eso, ¿no? Que él nunca más volvió a ser el mismo, tenía mucha dificultad para controlar su comportamiento, no podía quedarse trabajando, no podía establecer ningún tipo de actividad durante mucho tiempo porque se aburría y se iba. Tenía un lenguaje muy inadecuado, con muchos insultos, muchas malas palabras, se le veía descuidado. Y todo eso llamó la atención a los médicos para decir, bueno, ¿qué pasó con Phineas Gage? O sea, algo tiene que haberle pasado en su cerebro. Y justamente fue porque esta vara de metal le atravesó el lóbulo frontal y ahí empezó este interés en esta zona tan interesante del cerebro. Pero ¿qué tenemos dentro del cerebro? Es muy importante también y les vamos a ver en esta diapositiva de aquí. Y así se ve nuestro cerebro por dentro. Si es que le cortamos por la mitad verticalmente, o sea, así. Y vamos a ver, bueno, aquí está el cerebro. Acordémonos que la parte externa del cerebro va a ser la materia gris, la parte interna va a ser la materia blanca. O sea, la materia gris son los cuerpos de las neuronas y la materia blanca son las dendritas y axones, o sea, las colitas de las neuronas que permiten la comunicación entre ellas. Y tenemos una gran estructura que se llama cuerpo calloso, que es la que va a juntar los dos lóbulos cerebrales. Entonces, tenemos un hemisferio cerebral aquí, el otro acá, y estos están juntos gracias al cuerpo calloso. Y es una estructura sustancialmente importante porque permite la comunicación de los hemisferios. Y cuando hay un corte o un daño en el cuerpo calloso, se generan fenómenos cognitivos muy interesantes que, bueno, hace muchos años estaba permitida el corte del cuerpo calloso para el tratamiento de la epilepsia, ahora no, ya no es legal. Y de hecho dejó de ser legal porque los estudios de Michael Gazzaniga en pacientes que habían tenido este tipo de cirugía descubrieron que no les permitía tener una percepción correcta del mundo porque su comunicación interhemisférica no funcionaba. Entonces un hemisferio procesaba cierta información y su otro hemisferio procesaba otra, y al no haber comunicación era casi imposible que ese paciente entienda qué estaba pasando. Entonces, por ejemplo, veía una escena, me acuerdo que en uno de esos experimentos hay unos pollitos, veía los pollitos, pero no podía describir qué eran los pollitos porque su visión no se comunicaba con la zona primaria del lenguaje. Pero si le pedían que dibuje,
podía dibujar los pollitos. Y decía, no sé qué es eso, no veo eso, no veo nada, veo unas líneas. Pero si le decían, puedes dibujar lo que tú crees que es, y él podía dibujar los pollitos. Entonces esto nos hizo entender la importancia del cuerpo calloso. Al final del cuerpo calloso le vamos a ver al cerebelo, que está debajo del cerebro, justamente la parte posterior, y que va a controlar muchas de nuestras respuestas automáticas como la respiración, el balance, el hambre. Y justamente les comentaba de esta área en el lóbulo temporal, en la parte interna del lóbulo temporal, que es el hipocampo. El hipocampo es la zona de la memoria, donde van a estar todas estas neuronas especializadas que nos van a decir dónde pasó algo, cuándo pasó y qué pasó. Y que van a reforzar esta conexión para generar lo que se llama un momento episódico o un episodio de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Eso se genera en el hipocampo, se mantiene en el hipocampo durante muchos años y después esa información se va o migra hacia la corteza cerebral. Pero los daños en el hipocampo generan amnesia de diferentes tipos, dependiendo de la lesión, y generan esta pérdida de memoria o incapacidad de aprender cosas nuevas, dependiendo de la lesión. Y también lo descubrimos con lesiones cerebrales, caso famoso de un paciente que se llamaba HM, se le conoce como el caso HM, que también por tratar su epilepsia se retiró sus lóbulos temporales y desde ese momento él no podía acordarse muchas cosas de su vida. Tenía recuerdos de su infancia, pero solo hasta cierta edad y nunca pudo aprender nada más. Entonces él decía, yo no puedo, no sé quién soy en cuanto a mi historia de vida y tampoco sé qué voy a hacer porque no puedo planificar y no sé, tenía una incapacidad de planificar el futuro y ver el futuro. Entonces ahí descubrimos lo importante que es el hipocampo. Y delante del hipocampo tenemos esta estructura chiquita que se llama amígdala, que va a ser la encargada de las respuestas emocionales, del estado de alerta, de decirnos si algo es peligroso o no. Y es fundamental que estén juntos, porque van a trabajar juntos para recordarnos evolutivamente del peligro y la supervivencia, o de algo que nos hace bien y nos hace felices. Entonces, acordémonos que nada en la naturaleza sucede sin una razón. Y la razón por la que las estructuras del cerebro tienen ciertas localidades o localizaciones tiene mucho que ver con las áreas que están junto a ellas. Ese es uno de nuestros principios en neurociencias. Y bueno, las famosas funciones ejecutivas que les escuchamos un montón son procesos de alto nivel cognitivo, es decir, procesos superiores, que nos permiten generar nuevos comportamientos o aprender nuevas cosas o controlar nuestro comportamiento. Y estos procesos de alto nivel cognitivo se van a comunicar con procesos de bajo nivel cognitivo. ¿Cuáles son los procesos de bajo nivel cognitivo? Aquellas acciones que están ya automatizadas o muy aprendidas, sea porque son muy sencillas o porque tenemos mucha familiaridad con ellas. Por ejemplo, conversábamos de cómo nos vamos del trabajo a la casa. Generalmente no estamos pensando, tengo que seguir este camino o irme por esta vía, sino automáticamente cogemos nuestra vía regular. Y estamos sin un estado de alerta entre lo que sucede porque es muy ya familiar para nosotros. Pero cuando por alguna razón esa calle está cerrada, tenemos que cambiar nuestro comportamiento y generar un nuevo comportamiento que nos diga qué hacer. Y esta función es la función de alto nivel, que le va a decir a la función de bajo nivel, a ver, ya no puedes ir por este camino, vamos a tener que tomar una decisión para movernos por otro lado para conseguir un objetivo. Entonces, todas esas acciones de decir, ya no vas a hacer esto, es un control inhibitorio, vamos a buscar un nuevo camino, es una planificación, para conseguir un objetivo o llegar a tal lugar. Todas esas son funciones superiores. Y esta definición muy clara nos da el profesor Sam Gilbert y Paul Burgess, que tuve el honor de ser su estudiante y que nos compartieron su estudio con mucho cariño para yo poder contarles a ustedes. Uno de los ejemplos de cómo se miden las funciones cognitivas es el Stroop Test. No sé si es que
conocen el Stroop test, pero el efecto Stroop o el Stroop test consiste en lo siguiente, que leemos palabras que dicen el nombre de un color y que además están tinturadas en un color. Entonces, generalmente, si nosotros leemos la palabra azul y vemos que está en azul, es muy sencillo para nuestro cerebro leerla porque no hay una disonancia cognitiva. Está lo que yo tengo automatizado como una cognición de bajo nivel, que es la lectura y saber qué es lo que dice ahí, porque está automatizado el proceso de tantos años que voy leyendo, concuerda con el color, entonces mi cerebro no duda. Y es como, si yo puedo decir esto, azul, verde, amarillo, rosa, rojo, naranja, sencillo. Pero no se vuelve tan sencillo cuando vemos el mismo cuadro con las palabras que dicen el nombre de un color y están tinturadas de otro color. Entonces, ¿qué se pregunta en el Stroop test? Es, ¿puedes decirme el color de la palabra? Y si ustedes lo intentan ahorita en casa, y quiero que lo intenten para que luego me cuenten cómo les fue, es qué tan sencillo es. Entonces, yo tendría que decir verde, rojo, negro, azul, marrón, azul. Y eso demanda que yo le preste más atención y ya no es tan fácil. Entonces, el tiempo de reacción siempre en esta segunda parte del Stroop test va a ser más largo, porque nuestra función cognitiva superior tiene que inhibir a la inferior y decirle, ya no es lo automático que estabas pensando, esto es otra cosa. Ya no vas a leer el nombre porque tu consigna es distinta. Y esas funciones ejecutivas son cruciales. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas más concretamente? Van a ser esta inhibición de decirle, ya no vas a leer. Va a ser también la memoria de trabajo. Acordémonos que la memoria de trabajo se refiere a una parte de la memoria a corto plazo en la que se utiliza la información para conseguir un objetivo. Entonces, si a mí me dan la consigna que me vas a decir el color en el que está escrita la palabra, yo tomo esa información en mi memoria de trabajo y digo, a ver, tengo que decir el color. Y trabajo con esa información mientras estoy cumpliendo la consigna. Esa es la memoria de trabajo. Nosotros en clase solemos ver la memoria de trabajo, por ejemplo, cuando les dictamos números a los niños y los niños tienen que manipular esa información, no solo repetir. Entonces, si yo digo 5, 7, ellos me repiten 7, 5. Si es que ellos tendrían que repetirme 5, 7, no es memoria de trabajo, porque en realidad solo están repitiendo, no están manipulando esa información. La flexibilidad cognitiva o esta capacidad de adaptarnos a nuevas circunstancias para cambiar el comportamiento, como esta que decíamos, si está cerrada la calle, ya no puedo irme por ahí, entonces tengo que adaptarme y generar un nuevo comportamiento y un nuevo camino. A eso se refiere la flexibilidad cognitiva. Y la iniciación autónoma del comportamiento, es decir, que sin que haya un estímulo externo, yo decido hacer una acción. Entonces, si es que, no sé, ahora se me ocurre dar la charla, doy la charla sin un estímulo externo, sino se me ocurre conversar con ustedes. O si es que estoy sin ninguna estimulación externa y se me ocurre que tengo que levantarme a ver una película, voy y levanto la película. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el refuerzo va a venir después. No es el estímulo que nos está haciendo reaccionar como si es que tocáramos una llama y nos quemamos y ahí reaccionamos, sino es una acción que va a venir después. La aplicación de estrategias, es decir, para lograr este objetivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? La memoria prospectiva, que es lo que necesito o lo que tengo que recordar para conseguir ese objetivo. Y el famoso y tan conocido multitasking o capacidad de hacer diferentes cosas a la vez. ¿Dónde se encuentran todas estas cosas en el cerebro? Se encuentran en el lóbulo frontal, en la parte ventral de la zona prefrontal, que es justamente la que está aquí. La parte ventral se refiere a la parte más delantera. Aquí le vemos, por ejemplo, en rojo, en color rojo, está resaltada la parte rostral o delantera de la corteza prefrontal. Vemos también que hay la parte superior lateral o dorso lateral en color azul.
Vemos la parte ventral, que es esta verde de aquí, que es la parte baja de la corteza prefrontal. Y además vemos que se activa también por dentro. Entonces, no es solo la parte externa del cerebro que trabaja ahí, sino también trabaja en sus pliegues internos. Este es un gráfico también que lo tenemos gracias a los profesores Sam Gilbert y Paul Burgess, que escribieron un artículo maravilloso sobre eso. Entonces, ahora que conocemos cuáles son las funciones ejecutivas, conocemos más o menos cómo funciona el cerebro, cómo funciona la percepción, cómo funcionan nuestras estructuras desde lo más básico, vamos a hablar sobre lo que nos ocupa, que es la educación desde las neurociencias cognitivas y cómo se influencian estos procesos. Ahora, les voy a pedir que me manden una manito o un yo al chat o un signo si es que ustedes han visto el siguiente gráfico dentro de la educación. ¿Ustedes han visto este gráfico? Sí, sí, lo han visto. Bastante conocido. Muy bien, es un gráfico muy famoso. Y este gráfico lo que nos intenta decir es que el lado izquierdo del cerebro, el hemisferio izquierdo del cerebro es nuestro hemisferio lógico, es nuestro hemisferio que trabaja solamente esta parte matemática, esta parte más concreta, y nuestro hemisferio derecho es el lado artístico, el lado creativo, más abstracto, más dedicado a todas estas zonas que les vemos coloridas, como la pintura y todas estas situaciones. Y después de que hayamos visto esta imagen, les voy a contar algo, que es que de hecho esto es mentira. Y esto no funciona así. Y esta es parte de los muy famosos y conocidos neuromitos. Entonces, para abordar esta parte de la educación, vamos a hablar de neuromitos. ¿Qué son los neuromitos? Son creencias populares o creencias que vienen generalmente de la psicología popular, que provienen de interpretaciones erróneas de la ciencia, pero que nosotros no lo comprobamos, entonces decimos, está científicamente comprobado. Y hay un montón de mala información al respecto. ¿Y por qué decidí coger esta visión desde los neuromitos? Es precisamente porque estos neuromitos influyen en nuestra aula de clases. Entonces, estamos nosotros todo el tiempo recibiendo información y no comprobamos de dónde viene y formamos un neuromito. Y encima de que tenemos esta creencia popular, no solamente creemos, estamos convencidos de que esta visión popular, que es proviene generalmente de una visión distorsionada de la ciencia, o de que no comprendemos bien esta parte de neurociencias, o hubo una mala interpretación de un discurso o de un estudio científico, la llevamos al aula de clases y generamos mucho daño, sin tener la mala intención, pero lo generamos. Entonces vamos a conversar de los neuromitos. Yo les traje bueno, como el primero, que es el cerebro izquierdo es lógico, el derecho es creativo. Pero ¿por qué este neuromito no es real? Y es porque el cerebro trabaja en conjunto. ¿Por qué es importante? Porque yo he escuchado muchas veces en las aulas de clase que decimos, es que este niño es lógico. A él, profe, mándale trabajos de matemáticas, mándale deberes para que haga ecuaciones, pero no sea mala, no le saquen la feria de arte. Porque eso sí no le gusta, más sufre, más se estresa, y yo que soy la mamá termino haciendo todo. Mándenme un sí si es que tienen papás que les han dicho eso, porque también pasa. Entonces, esto lo único que hace es catalogar a los alumnos, porque también tenemos los del otro lado, no tenemos ese alumno que es excelente en arte, participa en la feria de música, en la feria de dibujo, en el concurso de poesía, pero que es la tercera clase que le pedimos el deber de matemáticas y no nos trae. Y esté convencido que no le va a traer. Pero eso de que no le vaya a traer no es porque no pueda y porque su hemisferio derecho funciona solamente para las artes. Esto puede ser porque no le interesa la materia, porque tal vez tiene miedo a la materia, porque alguna parte de su conocimiento previo estuvo vacía y por eso no puede completar la tarea, pero no tiene absolutamente nada que ver con la dominancia cerebral de los hemisferios. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, aquí vamos a ver, es una imagen de cómo funciona el cerebro en memoria. Entonces estamos viendo dos tipos de memoria episódica, la memoria autobiográfica y memoria de fotografías. Acordémonos que la memoria
episódica empieza a ser episódica a partir de los 20 segundos. La memoria a corto plazo funciona solo hasta los 20 segundos. Entonces, cuando hacemos estos tests, generalmente visualizar una foto toma cierto tiempo y son muchas fotos y por eso entra en la memoria episódica. Y si nos fijamos, tenemos aquí hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, dentro del hemisferio izquierdo, dentro del hemisferio derecho. Y aquí igual, cuando vemos no solamente el que nos acordemos que es esto del old yes, sino también que pensemos que nos acordamos como sí creo que vi o reconocimiento. Entonces vemos aquí que ambos hemisferios trabajan en conjunto. Consecuentemente, no podemos decir que funcionan separados del uno del otro. Que existan funciones que están más especializadas en un lado que en otro es diferente a decir que solo un hemisferio va a trabajar cierta área. Esto viene mucho de la creencia de que solo el hemisferio izquierdo trabaja el lenguaje. Y esto, de hecho, no es real. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta interpretación. Y los autores del artículo que generó este mito ponían en sus conclusiones que sería erróneo interpretar que solo un hemisferio se dedica a una actividad. Pero nadie llegó a leer esas conclusiones y se formó este mito muy, muy grande de que el un hemisferio se dedica a una actividad y el otro a la otra. Aquí vemos también en la toma de decisiones, toma de decisiones sensoriales o perceptivas, que trabaja todo el cerebro en conjunto. Vemos nuevamente lado izquierdo, lado derecho y los lados internos. Fijémonos que las áreas rojas generalmente son las que están más activas. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en la percepción que está muy activado el lóbulo parietal, mucha información sensorial que se está procesando. Y también hay activación occipital. Probablemente le estaban mostrando a estos participantes imágenes o situaciones visuales que estimulaban la parte posterior de su corteza cerebral. Otro neuromito, los estilos de aprendizaje. Esto también es súper común. Casi que nuestros alumnos tienen que ir con una etiqueta en el hombro que diga yo soy visual, yo soy auditivo, yo soy kinético o de aprendizaje motor. Y tendemos a pensar que son individuales y son independientes. Y que además un estilo es predominante ante otro. Pero esto no es cierto. Que tengamos una preferencia por cierto tipo de aprendizaje no significa que solo lo vamos a procesar de esa manera. ¿Por qué? Porque el cerebro va a basar su percepción sensorial en el sentido más desarrollado. Y aquí les decía que se acuerden de la visión y de lo especializada que es del área de la visión. Y el sentido más desarrollado, la visión, y el que esté más óptimo en el momento de la experiencia. Porque si yo no veo nada, mi cerebro no se va a basar en esta percepción visual, sino se va a basar en el siguiente sentido que sea más óptimo, sea el tacto, cuando por ejemplo estamos escondidos y vamos tocando las paredes, o sea la audición. Y el cerebro va a utilizar un sistema de intuición y percepción bayesiano, que es un sistema matemático. Les voy a contar aquí. Esta ecuación se ve bastante fea, en realidad cuando la vemos escrita toda formalmente sí es bastante fea, pero lo único que nos va a decir es que nuestra creencia posterior, nuestra información posterior, se va a basar en la probabilidad de que suceda según nuestros conocimientos anteriores. Entonces, si vemos aquí en el gráfico de la derecha, en la línea azul está lo que yo creo sobre alguna cosa. Supongamos que yo creía que el Ecuador, de hecho, iba a perder el partido porque perdió el partido anterior. Entonces, como venía perdiendo, dije, no, ¿para qué voy a ver el partido si lo más probable es que pierda? Pero resulta que mi evidencia del partido de ayer me dice, no, tal vez sí le va a ir bien. Entonces, esa evidencia nueva va a actualizar mi conocimiento, que es el que le vamos a ver en verde oscuro, para decir, con esta nueva evidencia, ¿qué tan probable es que gane el siguiente partido? Todos estamos muy optimistas de que va a ganar y eso se debe a que nuestro conocimiento se actualizó con esta nueva información. Entonces, eso va a pasar también en los sentidos. Y aquí les voy a invitar a que vean este video y quiero que me digan qué es lo que escuchan. Avísenme si es que le pueden escuchar. Pa, pa, ¿Se escucha? pa,
pa, pa, pa. Muy bien, sí se escucha, me cuentan. Ahora cuéntenme unas pocas personas qué es lo que escucharon. Pa, pa, pa. Muy bien. Nosotros en español vamos a escuchar pa, pa, pa. En inglés va a ser ba, 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 con B grande. Entonces, quiero que le vean de nuevo. Fíjense muy bien. Fíjense, vean la imagen con mucha concentración. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Perfecto. Ahora vamos a ver Pa, de nuevo el video pa. en la siguiente diapositiva y quiero que me digan qué escuchan, ¿ya? Fíjense de nuevo. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Va, va, va. Ujú. Fa, fa, fa también. Sí, muy bien. Le vamos a ver de nuevo para los que no le vieron. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Perfecto. Ta, esa es nueva, esa nunca me habían dicho. Pero como podemos ver, ahora es el mismo sonido. El sonido nunca cambia. El sonido es ba, ba, ba. Pero nuestra información visual nos está diciendo que hay otra cosa. Y nos está diciendo que ya no es ba, sino es fa o es va. Sin embargo, es el mismo sonido. Entonces, con esto podemos ver que nuestra percepción sensorial va a afectar cómo nuestro cerebro procesa la información. Y estamos viendo que la información visual se cruza con la auditiva. Entonces, yo no puedo ser automáticamente solo visual o solo auditivo, porque necesariamente se va a cruzar. Y este es un ejemplo, es excelente este documental de la BBC, que nos cuenta sobre este efecto especial de cómo la percepción nos va a jugar trucos. O esta de aquí también muy común de la Gestalt, que podemos ver una mujer joven o una anciana. Así igual, en corto, cuénteme rapidísimo, pocas personas, cuénteme, ¿qué es lo que ven en esta imagen? ¿Una joven o una anciana? La anciana, la joven y la anciana, las dos. Muy bien. Entonces, fijémonos cómo el mismo estímulo puede generar diferente información, porque nuestro cerebro va a captar de diferentes maneras y lo va a procesar. Entonces, esto es fundamental para que no etiquetemos a nuestros niños y les limitemos a decir solo es visual, solo es kinético. Otro de nuestros famosos y queridos neuromitos, se trabó mi, ya, ahí está, es la gimnasia cerebral. No la gimnasia cerebral de estimulación cognitiva, de decir tengo que hacer rompecabezas o tengo que hacer tres en raya o juegos de palabras, sino la gimnasia cerebral que se vendió de hecho como kit hace muchos años, en el que nos decían que movimientos físicos particulares, movimientos corporales, iban a desarrollar partes específicas del cerebro. Y que de hecho, si aplastábamos los espacios intercostales o entre las costillas en ciertos puntos, iba a estimular cierta zona cerebral para que los niños sean más inteligentes o puedan tener más habilidades en una u otra materia. Y esto venía desde esta teoría que la información ingresa hasta el tallo cerebral, pero no se comunica con la parte externa del cerebro. Y esto yo sé que ya les está sonando más loco y espero que todos estén de acuerdo conmigo en que es falso. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre va a tener una estimulación motora si nos movemos. De hecho, o sea, eso va a pasar y se van a activar áreas cerebrales, segurísimo. Pero no tiene absolutamente nada mi función cognitiva con mi desarrollo motor. O sea, si yo muevo mi brazo hacia la derecha, ¿voy a ser más inteligente en matemáticas? No. Que pueda generar mayor coordinación y que eso me permita ser más organizado en mi estudio de matemáticas es otra cosa. Pero no por mover el brazo voy a ser más inteligente. Y esto es crucial
porque muchas veces vemos este tipo de kits o de situaciones de venta que se quieren aprovechar de que este tema es muy nuevo para nosotros. Aquí lo vemos en un estudio maravilloso sobre, de hecho, cómo influencia el deporte nuestras diferentes áreas cerebrales. Entonces, todo el flujo sanguíneo que se estimula con el deporte va a generar una mayor respuesta sanguínea en todo el cerebro. Si nos ponemos a ver, en general hay activación en todas las áreas. Vemos aquí el lóbulo parietal, prefrontal, vemos las dos áreas parietales, otra vez el frontal, áreas temporales por aquí, vemos occipitoparietales por acá, occipitales por aquí. Entonces vamos a ver que hay activación en todas partes. Y nuestro favorito de todos los neuromitos, solo utilizamos el 10% del cerebro. ¿De dónde nace este neuromito? Es una mala interpretación de un discurso de Albert Einstein en 1920, donde él nos pidió que pensemos más. Y es muy común escuchar decir, solo utilizamos el 10% del cerebro y los genios utilizan el 20%. Y esto es falso. De hecho, todo nuestro cerebro está funcionando todo el tiempo. Esta creencia es muy influenciada por el entretenimiento, sobre todo con esta película Lucy. No sé si vieron la película Lucy, que era esta persona que iba desarrollando una inteligencia brutal y era una película muy perturbadora. A mí no me encantó, pero se fomentan con estas creencias. Pero el cerebro, incluso cuando no estamos haciendo nada, está activo y esto se llama el estado de descanso del cerebro, pero mantiene su actividad. Y si nos ponemos a pensar desde una perspectiva evolutiva, la naturaleza no iba a permitir que un órgano que consume tanta energía como el cerebro genere un 90% de exceso, que está ahí de a gratis haciendo nada. Entonces no tiene coherencia con la teoría evolutiva y no tiene coherencia con los resultados de escáneres cerebrales que nos demuestran que existe una red default cerebral que está activa todo el tiempo. Aquí le vemos a nuestra red de activación default o que está activa todo el tiempo en diferentes áreas. Esta es una revisión de la literatura que se fue hacia la diapositiva anterior y ya no puedo regresar. No, ya, ahí estamos. Es una revisión de la literatura muy, muy buena que hicieron Van den Heuvel y Hoshelpoff, en la que cogieron muchos estudios que habían investigado lo mismo y generaron patrones comunes de qué era lo que todos habían descubierto, porque todos los estudios descubrieron que había una activación de áreas cerebrales, incluso cuando no hacíamos nada. Entonces, que nosotros no comprendamos cómo funciona en gran parte nuestro cerebro, no quiere decir que nuestro cerebro no haga nada con el 90% de su capacidad. Y ya con todo esto, vamos a conversar sobre la ciencia y el aula. Entonces, ¿cómo vamos a implementar todo esto que hemos aprendido en el aula? Si estamos conversando sobre las percepciones, no sé qué opinen ustedes de este salón de clases. Porque si estamos conversando que la alteración, la alteración de la percepción va a influir mucho en nuestro desarrollo cognitivo, ¿cómo podemos tener un aula tan sobreestimulante? Entonces pensemos que esta aula es para unos niños, pongamos desde 6 años, 6, 7 años. Si yo soy un niño de 7 años en esta clase y encima estoy en la clase que no me gusta, tengo toda esa información extra para distraerme que sí me interesa. Y que mi cerebro la va a percibir y no la va a eliminar. Porque vemos, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención de una de esta foto fue el cuadro amarillo. Consecuentemente voy a ver el cuadro amarillo, el árbol verde, las palabras que están ahí y mi profe que está matándose dando clases. Bien, gracias. Entonces, evitemos la sobreestimulación en las aulas, porque esto va a generar una distorsión de la percepción y va a generar que nuestros niños eliminen información que queremos que absorban. Vemos también, por ejemplo, desde la memoria, que les refuerzo mucho esta parte del hipocampo, de los episodios, cómo aprendemos. Es fundamental, y sobre todo ahora en modo pandemia, que tengamos señales que nos permitan recordar cosas. No sé si les ha pasado en modo pandemia,
que se equivocan de día y les cuesta muchísimo saber en qué día están. O que pensaron que era martes y total era lunes. O dijeron ya mañana es domingo, pero total no era domingo, era sábado. ¿Les ha pasado? Un montón, a mí también me ha pasado. Y esto nos sucede por una sola razón, y es que nuestra memoria episódica no está acostumbrada a que estemos en el mismo lugar durante tanto tiempo. Entonces, no tenemos ninguna seña que nos diga, ya es de mañana, hay que irse al trabajo. Ya llegaste al trabajo, ya te tomaste el café con los compañeros, ya llegó la hora del almuerzo, ya tuviste esta reunión, y que nos vamos moviendo de diferentes lugares. Cuando todo sucede en el mismo espacio, el cerebro se confunde porque no ve el cambio de información y dice, bueno, ¿es del mismo episodio o es un episodio diferente? Entonces, sobre todo ahora que tenemos las clases por Zoom, busquemos cómo generar este tipo de episodios con nuestros alumnos. Uno de los consejos más chéveres que me dieron en Twitter, que les robé de esta tablita de Twitter, no es mía, es generar incentivos de la memoria para facilitar esta percepción espacio-temporal. Por ejemplo, este Fun Friday o Friday, Viernes de la Diversión, en el que hacemos actividades distintas. Por ejemplo, el viernes empezamos la clase con un juego. O el lunes vamos a empezar con una canción y generamos una secuencia y una organización. Esto, aparte de que les da menos ansiedad a los chicos y a los profesores también, que es horrible dar una clase para una pantalla donde todos los chicos tienen las cámaras apagadas y uno no les ve y no sabe qué está pasando. Nos va a generar menos ansiedad y nos va a dar más compromiso con las clases. Y es más probable que los alumnos se acuerden la materia porque tienen un mejor conocimiento previo. ¿Se acuerdan cuando vimos la ecuación y les decía, mi información previa va a facilitar mi información siguiente? Van a tener un mejor criterio anterior o mejor información previa para la siguiente clase y van a venir con mayor disposición y se van a acordar más porque generaron un evento episódico en su memoria. Cuando estamos conversando de esto de los estilos de aprendizaje, generamos limitantes infantiles y viene este problema ético muy interesante que estudió Gerke en uno de sus análisis. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Reforzamos las debilidades o potenciamos las fortalezas? Si yo tengo un niño que es visual, ¿desde dónde trabajo? ¿Desde lo visual o me enfoco en sus debilidades? Entonces generamos una dicotomía de qué es lo que tenemos que hacer como docentes. Y si solo tenemos un tipo de estilo de aprendizaje para cada uno, ¿cómo implemento todos en mi aula? Entonces, yo que tengo 20, 30, 40 alumnos, ¿cómo voy a implementar todos estos tipos de aprendizaje para el mismo material en la misma clase sin que todo se distraiga? O sea, tienen una tarea ahí impresionante. Y no es posible. De hecho, no es posible. Y no es posible precisamente porque todos vamos a aprender de diferentes maneras. Que tengamos una preferencia por una no significa que la otra no funcione. Entonces, eliminemos estas etiquetas de los niños porque les ponemos muchas veces limitantes solitos. Y ya saben llegar los chicos a decir, no, profe, es que yo aprendo solo de forma visual. A mí mándeme a ver una película. Mándenme el video de la clase. Y además, aquí como dato extra, si solo mandamos el material, es más probable que los chicos no aprendan, porque el cerebro cuando sabe que el material está escrito, se acuerda que está escrito, pero no se acuerda muchas veces qué es lo que está escrito, porque ahorra energía. Entonces, busquemos que no solamente les enviemos el material, sino que se genere un compromiso con ese material para que ellos puedan participar de él. Aquí vemos el ejemplo más hermoso que he visto yo sobre por qué no solo somos visuales o auditivos, que vino desde un estudio de la profesora Myriad McSweeney, que ella trabaja aquí en el Instituto de Neurociencias Cognitivas con personas sordas y busca entender cómo se procesa el lenguaje en personas sordas. Y descubrimos que las personas sordas, las vemos en el lado derecho, que hacen lenguaje de señas británico, BSL, tienen una activación cerebral en las mismas áreas del lenguaje que aquellas personas que son oyentes. Si les vemos aquí, vemos activación en la zona izquierda del lenguaje. Aquí igual,
vemos activación más auditiva naturalmente, pero aquí también vemos activación en el lóbulo temporal y auditiva, y además activación visual, ¿no? Porque su lenguaje es visual. Y además también vemos que estas fotos nos indican que no es solo el un hemisferio, porque si vemos desde el otro lado también hay activación en ambos hemisferios. Entonces este estudio nos demuestra que no vamos a aprender solo de una manera, y que no solamente voy a aprender el lenguaje si es que lo escucho, sino también si es que lo veo. Entonces tenemos una modalidad auditiva y visual que van a trabajar juntas. No sé si me explico en esa parte. Para todo esto, bueno, quiero agradecer especialmente a la Universidad Católica de Cuenca por permitirme darles esta charla, a University College London, en el Instituto de Neurociencias Cognitivas, con mi supervisora, le quiero muchísimo, la doctora Lune J. Otten, a la profesora Myron McSweeney, que nos compartió sus diapositivas, Laura Bunten y Tiffany Nazarian con sus hermosos gráficos que les pude compartir al inicio, al magíster Daniel Calderón por apoyarme durante la organización de esta charla, y a la Unidad Educativa Particular Alborada, que fue donde yo aprendí todo el tema educativo y donde he podido poner en práctica muchos de estos conocimientos que les he podido compartir ahora. Tenemos aquí las referencias de los estudios que les he presentado y les abro el espacio a preguntas, a que me cuenten qué ha sucedido durante esta charla que hemos compartido hoy. Muchísimas gracias, Joana. Excelente su presentación, muy didáctica. Creo que ha tenido a 247 participantes cautivos, y por acá tengo una de las preguntas que se han formulado en el chat. ¿Sucedería un comportamiento similar en la actividad cerebral de un músico que en la de un matemático? La actividad cerebral, a ver, cuando desde las neurociencias tenemos que referirnos a qué tipo de actividad cerebral estamos hablando. Entonces, es muy probable que compartan muchas áreas, sí. El área del lenguaje, el área de la percepción, toda la parte frontal de la organización, de hecho, es probable que lo compartan. Puede que haya más activación en el córtex auditivo, en un músico, sí. Pero no quiere decir que el músico solo va a tener activado el hemisferio derecho y que ese va a ser como lo que le va a determinar sus logros de su vida, y el matemático el hemisferio izquierdo, sino de hecho lo van a compartir en muchas áreas. Perfecto, tenemos otra pregunta por acá. Sí, de Esteban Moscoso en esta ocasión se refiere a la problemática de los niños con TEA, o sea, en este caso, en un niño con autismo, ¿cómo se le puede ayudar a tener un mayor aprendizaje? Depende de muchos factores, depende muchísimo del nivel de trastorno del espectro autista que estemos hablando, de cuáles sean los intereses de ese niño. Acordémonos que las personas con condiciones educativas como el trastorno del espectro autista pueden aprender igual que nosotros y pueden aprender de diferentes maneras. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, que uno de mis alumnos prefería aprender inglés basándose en cierto tema, que era de su preferencia, que en el tema que estaba en el libro. Entonces, preguntémonos cuál es el objetivo de mi aprendizaje. O sea, ¿para qué quiero que aprendan esto? Entonces, a mí no, me daba exactamente lo mismo que mi alumno aprenda inglés contándome la historia que venía en el libro, que contándome sobre su banda favorita, que era lo que a él le interesaba. Entonces, tenemos que averiguar cuáles son esas características de este alumno con trastorno del espectro autista que le van a permitir que tenga un ambiente menos ansioso en clases. Tenemos que averiguar cuáles son a qué es más sensible, cuáles son sus hipersensibilidades, si es que les molesta el ruido, si es que les molesta mucho color, si es que les molesta la interacción social. No todas las personas que tienen autismo les molesta la interacción social. Muchas de ellas pueden generar una interacción social. Entonces, tenemos que ver, veo aquí un comentario que nos dice que debemos potenciar sus habilidades antes que sus debilidades, y yo estoy de acuerdo en que se debe potenciar sus habilidades y hacerles saber que es una condición como cualquier otra condición que podamos tener, en el sentido de que no debemos etiquetar a este niño y decir porque
tiene una condición de autismo, no va a poder aprender. O tiene que ser diferente. No. Tenemos que centrarnos en este caso particular y decir, a ver, este niño, ¿qué le gusta? ¿Qué se le hace más fácil para aprender? Muchas veces es el material concreto, el tocar las cosas y poder ver que si estoy aprendiendo división y solo le escribo en el pizarrón, tal vez no tenga tanto sentido, pero si es que le doy una barra de una golosina que le guste, o si es que le tengo ahí una fruta que le guste y le va dividiendo, va a tener más sentido. Eso puede ser una excelente forma de trabajar con ellos. Entonces, enfoquémonos también mucho en esto de sus habilidades y qué se les hace más sencillo. Sí, hay una pregunta interesante que donde le piden sugerencias cómo trabajar con aquel grupo de estudiantes menos atendidos, que son los alumnos que tienen altas capacidades. Esa es una pregunta muy interesante y que desde las neurociencias también nos preguntamos mucho de dónde vienen estas altas capacidades. Y yo creo que tenemos que siempre tener presente que las personas con altas capacidades tienen mucho también que aprender y que enseñarnos. Entonces, siempre hacerles saber que su alta capacidad no significa que ellos no puedan aprender nada o que sepan todo. Entonces, preguntémosles, ¿qué te interesaría aprender? Y tengamos planificadas clases para ver qué viene después. Por ejemplo, si es que este alumno que tiene altas capacidades resolvió mi super clase de ecuaciones en 10 minutos en vez de 1 hora, yo no puedo dejarle sin actividad. Tengo que tener planificado algo más. Yo sé que lo que les estoy pidiendo es más trabajo para los profes y es un trabajo que nos cuesta mucho a veces porque nos quedamos sin ideas, pero yo creo que sobre todo los profes que están aquí o la gente que trabaja con estos niños son los superhéroes de todas las generaciones. Entonces yo sé que van a sacar algún superpoder para que este niño tenga más actividades. Pero planifiquemos algo siguiente. Si ya le hice hacer ecuaciones, busquemos que haga otra cosa. Ahora es un gráfico de esas ecuaciones. ¿Qué te parece? Es más, este gráfico, ¿cómo le puedes implementar en tu vida diaria? Entonces, si tiene que graficarme ahí una curva extraña, ¿dónde le podríamos ver esta curva? ¿Se te ocurre qué más puede ser esta curva? Y fomentemos su creatividad. Sí, llueven las preguntas, Joana, sí, llueven. Yo creo que muchas las pasaremos para que puedan ser respondidas y así igualmente se les circularán al resto de los participantes, porque en realidad, como digo, ha sido una excelente experiencia. Voy a ir cerrando con 2 preguntas, ¿sí? Además de felicitaciones que te han dejado por acá Yadira Ponce, excelente ponencia. Muchas gracias. Y pregunta Yadira Ponce sobre la modalidad virtual, que si consideras que se debe enseñar al 100% con herramientas virtuales. Es una pregunta muy contemporánea, así que te la dejo. La realidad virtual es una realidad nueva para todos y tenemos que estar conscientes que no podemos tener las 6 horas de clase que teníamos antes con nuestros chicos o las 8 horas académicas de clases en modo virtual. Por muchas razones. La primera es porque se van a cansar de la luz azul. Yo creo que los que hemos estado trabajando mucho en pantalla sabemos que después de cierto tiempo estamos agotados. La luz azul se procesa se procesa más lento en el cerebro. Entonces, al procesarse más lento, genera que tengamos más cansancio. Entonces, si hemos estado trabajando, no sé si les ha pasado, en pantalla altas horas de la noche y luego nos vamos a dormir, por más muertos de sueño que estamos, no nos dormimos y tenemos como una imagen blanca. Entonces, no puede ser todo el tiempo 8 horas de pantalla para los niños. Tampoco es recomendable y se van a cansar. Entonces, si se ponen a pensar, ustedes que son adultos, se cansan de estar 2 o 3 horas en charlas, en conferencias o en reuniones, imagínense un niño de 6 años, es imposible. Yo lo que recomiendo es que el aprendizaje se comparta. Ahora, definitivamente tenemos que hacerlo de manera virtual por la situación que vivimos a nivel mundial, pero que se comparta con actividades que puedan hacer en casa, que no demanden mucho trabajo a los padres de familia porque ellos no son los que tienen que hacer los deberes, pero que sí vamos a requerir su apoyo y que se puedan realizar fuera de la pantalla. Entonces veía, por ejemplo, una profesora que les mandaba las actividades, por ejemplo, que hagan en plastilina a los chicos y tenían que ellos después mostrar en la clase de Zoom. Entonces,
les ahorraba todo el tiempo de que estén haciendo mientras están en Zoom. Y luego los chicos ya llegaban a mostrar, pero iniciaban la actividad en la clase de Zoom. Y eso les generaba más compromiso con la clase y que de hecho se sientan más motivados. Algunas sugerencias por acá solicitan para el trabajo con niños con TDAH. Bueno, primero sepamos que existe un sobrediagnóstico de TDAH del 218% a nivel mundial. Y esto fue un dato que nos sacó la Organización Mundial de la Salud para el año 2018. Entonces, me imagino que ahorita debe estar más alto. Entonces, sepamos que hay un sobrediagnóstico del trastorno de déficit de atención con hiperactividad primero. Otra, que los niños solo pueden diagnosticarse con déficit de atención y hiperactividad cuando esta función cognitiva está desarrollada. Entonces, si yo tengo un niño de 3 años, no puedo decir que tiene déficit de atención con hiperactividad. ¿Por qué les digo esto? Porque es una consulta muy común. Me dicen, profe, ¿yo qué hago con mi guagua? Tiene 3 años, es hiperactivo, no se queda quieto un segundo. No, su niño no es hiperactivo, es curioso. Y puede tener un exceso de energía porque no está haciendo la actividad necesaria. Entonces, para trabajar con ellos, tengamos organizadas las cosas, sepamos qué les gusta, qué no les gusta, y sepamos identificar los episodios de inatención o de hiperactividad. Y si es que veo que mi niño que es hiperactivo está cansado de su clase de Zoom y necesita salir al patio a correr una vuelta o 2 o 3, no pasa absolutamente nada. O si está balanceándose en la silla durante la clase, no pasa nada. Tal vez esa sea su forma que necesita para concentrarse. Y les invito a que vean un video hermoso que hay en YouTube que se llama Querido Profesor. Que son los niños con déficit de atención contándoles a los profes lo que quisieran que hagan. Hermoso y van a aprender un montón. Por acá hay un comentario que no quiero que se nos escape de Jessica Cristina Joana, que te felicita por tu excelente presentación y orgullosa de que representes así al Ecuador y a la Universidad de la SUAY. Muchas gracias. Gracias por estar en esta charla conmigo. Qué bien. Pues, a ver, la penúltima pregunta tiene que ver con las inteligencias múltiples, ¿ya? Y el manejo actual en el sistema educativo. Las inteligencias múltiples son una teoría de la inteligencia. Entonces, sepamos que desde las teorías de la inteligencia vamos a obtener muchas perspectivas porque en realidad no estamos seguros de que hay o no hay. Pero si yo tengo mayor habilidad en algo, puedo fomentar esa habilidad y utilizar esa habilidad para potenciar lo que no me gusta. Entonces, volvamos al ejemplo de mi alumno que no le gustaba inglés y que era muy bueno contando historias de lugares. Si es que yo le hago que junte ambas actividades y me cuente una historia de un lugar que le encanta en inglés, se va a renegar un poco, pero le va a ser más agradable la actividad que decirle cuéntame la historia que leíste del libro. Entonces, fomentemos esta potencialización de las diferentes áreas basándonos en las fortalezas de los chicos. Y en el sistema educativo existen muchas cosas que podemos mejorar desde nuestra perspectiva como docentes. Entonces, si yo sé que mis alumnos prefieren hacer cierto tipo de actividades antes que otras, y eso no afecta que ellos aprendan la destreza que tienen que conseguir, puedo ser un poco flexible con eso. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar dentro de nuestro sistema educativo y que son precisamente estos momentos de compartir entre los profesionales los que nos van a dar estas pautas de cómo mejorar. Joana, esta con la cual cerramos creo que va a ser del interés de muchos después de esta elevada motivación que has creado. ¿Dónde recomendarías estudiar un máster en neuropsicología clínica? Bueno, ¿Te he puesto en compromiso? Me ponen un compromiso. ¿Por qué me hacen esto? A ver, si queremos estudiar neuropsicología clínica, yo lo que les invito es que busquen el ranking de la universidad que tiene el mejor punto en neuropsicología clínica y que averigüemos mucho las diferencias entre las profesiones, porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo pensaba que neurociencias cognitivas era neuropsicología y cuando llegué, la primera clase casi me muero. Y ahí descubrí que yo venía a otra cosa que me encanta y que de hecho era lo que yo quería, pero que tenía un nombre muy diferente. Entonces busquemos las universidades. En el ranking oficial hay un ranking que se llama QS,
que es muy bueno. Y podemos buscar ahí el ranking. También tenemos que tener en cuenta el país al que queremos ir, el idioma y obviamente los costos y si es que hay sistemas de becas. Por ejemplo, aquí en el Reino Unido, el Instituto de Neurociencias Cognitivas no ofrece una maestría en neuropsicología, pero tenemos la maestría en neurociencias cognitivas y está catalogado como el segundo mejor instituto a nivel mundial. Entonces es muy, muy linda la experiencia. Sin embargo, la Universidad de Edimburgo en Escocia tiene la maestría en neuropsicología clínica y está dentro de las 20 mejores universidades del mundo también. Entonces tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Yo, cuando apliqué a la Universidad de Edimburgo, me moría de ganas de irme porque es un pueblo hermoso y parece Harry Potter, uno ahí con todos sus castillitos, y una amiga me dijo, te vas a morir de frío. Y yo realmente que me hubiera muerto congelada y no me hubieran visto aquí porque hace un frío terrible en Escocia. Aparte que el acento escocés es muy complicado, entonces para mí no hubiera sido una buena opción. Entonces busquemos, según lo que nosotros queremos y nuestras habilidades, qué es lo que nos resultaría mejor. Pero no tengamos miedo, eso sí les quiero dejar claro el mensaje, no tengamos miedo a aplicar a universidades grandes, porque los ecuatorianos somos muy capaces y lo único que nos falta es tener más fe en nosotros y creer más en nosotros para demostrarle al mundo todo lo que tenemos para mostrarles y para ofrecerles. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Bernal. Muchísimas gracias, querida Joana. Gracias a las autoridades de la Universidad Católica de Cuenca. Señora vicerrectora, por favor, en sus palabras finales para cerrar este importante evento que ha sido posible gracias a la articulación de cada una de las dependencias y los sectores de nuestra universidad. Somos una sola Universidad Católica de Cuenca y esto, reitero, es posible, desde luego, al gran compromiso y a la predisposición que ha tenido la talentosísima Joana Pozo, que hoy en día es reconocida a nivel mundial, lo cual le vuelvo a agradecer públicamente, Joana. Señora vicerectora. Muchas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias, Joana. Creo que has cautivado la atención desde el primer minuto y realmente hemos podido ver que muchas preguntas se quedaron allí, pero más allá de tu temor de que no hubiese sido completamente clara la conferencia, por el contrario, las preguntas nos dan una pauta para saber el interés de la temática abordada. Los compañeros que hacen tienen a su cargo pues, la gestión y la organización de este webinario, te harán llegar las consultas, porque en algunas están incluso con una dirección de correo electrónico para que tengas la bondad pues, de responderlas. Reiterar ese agradecimiento por compartir tus conocimientos, tu experiencia y sobre todo tu don de gente, porque nos has mostrado el reflejo de lo que es una docente auténtica. Nosotros acá en la universidad manejamos realmente el nivel ya de educación superior. Sin embargo, los consejos, toda esa explicación que tú nos has dado ahora, de seguro que la podemos elevar a los diferentes niveles de educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los 245 participantes que se mantuvieron realmente durante toda la charla. Y bueno, el compromiso de la Universidad Católica de Cuenca siempre es dar respuesta a estas inquietudes, a estas temáticas, a estos marcos de conocimiento que justamente nos enrumban hacia el conocimiento justamente y el desarrollo de ese pensamiento crítico que nosotros buscamos, no solamente en nuestros estudiantes, sino que a través de la formación de ellos, pues lleguen a solucionar los problemas que aquejan a la sociedad. Muchísimas gracias a nuestros fraternos, compañeros de educación continua, siempre preocupados por los temas de actualidad, la impecable organización que han mantenido, así como a nuestras compañeras María Eulalia y Yenima de la carrera de Psicología Clínica. A todos, muchísimas gracias y recuerden, para la Universidad Católica de Cuenca, la excelencia académica es la ruta y el protagonista es nuestro estudiante y junto a nuestro estudiante, nuestro cuerpo docente y funcionarios administrativos. Muchísimas gracias por su participación y seguirán otras invitaciones con ponentes de altísima calidad como la que hoy hemos tenido.
una persona muy cercana a la ciudad, que nos ha hecho sentir que desde Reino Unido sigue amando este terruño y sigue comprometida con su ciudad y sobre todo con la educación de los niños, que no son del futuro de la patria, son del presente, son el ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad, por este espacio. Cualquier duda pueden contactarme también por correo electrónico o me pueden encontrar igual en redes sociales como Joana Pozo. Estoy a las órdenes. Gracias a la universidad por este espacio y gracias a todos los participantes. Que tengan todos una muy buena noche. Agradecemos hasta la máster Joana Pozo por cerrado este webinario de neurociencias y educación realizado por el Centro de Educación Continua y la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches.